Bueno, muy bien. Ahora está la grabación encendida, así que continuamos con la segunda parte de la clase de hoy, que es visualización de datos. Muy bien. ¿Por qué es necesario graficar? Dice acá, obviamente para visualizar los datos, ¿sí? También es importante para comunicarlo, para que otros puedan ver lo que estamos haciendo. Hay muchos tipos de gráficos. Cuando decidimos graficar, tenemos que tener una idea de qué es lo que queremos ver, ¿no? Entender de forma eficiente los datos, eso estoy muy de acuerdo, comunicar de forma clara y concisa y encontrar patrones y relaciones. Esto también es importante, o sea, ya desde la visualización de los datos estamos haciendo análisis de los datos, porque con la visualización podemos encontrar patrones y relaciones. Bueno, la agregación de datos, el resumen, la visualización, ¿no? Dicen que es parte necesaria de lo que es el análisis descriptivo, que sería la parte principal del análisis de datos, ¿no? O por lo menos inicial, diría yo. En fin. Eh, Cuando ustedes tengan que entregar los trabajos prácticos y tengan que responder, obviamente, a las consultas y a las consignas que nosotros les vamos a plantear, van a ver que es muy importante una correcta visualización de los datos para que nosotros los docentes podamos entender qué es lo que ustedes vieron, qué es lo que ustedes encontraron en ese conjunto de datos, ¿sí? Cuáles son las tendencias, cuáles son las relaciones o correlaciones que encontraron. Muy bien. A veces podemos hacer un análisis completamente directo, digo, una graficación completamente directo, porque tenemos una dataset muy chico, con pocas columnas, 2 o 3. Tenemos datos numéricos o datos que, si no son numéricos, los podemos convertir a numéricos y podríamos graficarlo en un eje cartesiano, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Pero la verdad es que eso lo vamos a poder hacer prácticamente nunca. En general vamos a trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Con más de 3 columnas, muchas más, que si lo quisiéramos hacer, graficar de forma directa todas las columnas, todas en un solo gráfico, tendríamos restricciones respecto a la dimensionalidad, ¿no? No podríamos visualizarlo. Muy bien. Esto tiene que ver con lo último de acá. Dice, no toda la información puede visualizarse en un análisis estadístico, ¿no? A veces hacemos un análisis inicial muy superficial y, por ejemplo, podemos llegar a la conclusión de que diferentes datasets que nos dan tienen la misma media y el mismo desvío estándar. Genial. Sin embargo, cuando los grafico, veo que los datos están agrupados de formas absolutamente diferentes. Y esta relación, obviamente estos son datasets creados a propósito, pero esta relación no es evidente hasta que yo no lo grafico, ¿sí? Este en particular, jamás podría identificar que un set de datos obtenido de un montón de números que parecerían números aleatorios, finalmente representan un dinosaurio. Bueno, como exagerando un poco, pero es la importancia de la visualización. Les dejo acá, bueno, el artículo ya no está disponible, pero esta página sí, donde pueden ver, por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no? Todos estos conjuntos de datos tienen la misma media, el mismo desvío estándar, sin embargo son completamente diferentes. Ahí pueden, bueno, fíjense dónde empiezan a cambiar los valores recién en el tercer punto. Bueno, el que le interese puede entrar en este link y seguir revisando y chequeando los ejemplos. Muy bien. Entonces,
recapitulando, ¿qué hacemos cuando hacemos visualización en Machine Learning? Primero, un análisis inicial de datos, ¿sí? Cuando estamos graficando, estamos haciendo también análisis. Nos sirve para examinar si los datos satisfacen los supuestos del método, o aparecen, por ejemplo, datos atípicos, lo que vamos a ver más adelante como outliers. Y estos se ven muy claramente en cierto tipo de gráficos. ¿Sí? También, obviamente, para evaluar el modelo, ¿no? Lo predicho versus lo observado. Esto lo pueden ver a veces como dos líneas que van de la mano o que van divergiendo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, las iteraciones o la cantidad de ejemplos, dependiendo de lo que pongamos en el eje X. Y eso nos va a decir de una forma visual y muy contundente si el modelo está ajustando bien o no. Obviamente análisis de residuos, que lo vamos a ver también más adelante. Muy bien. Hay diferentes tipos de gráficos, vamos a ver algunos, ¿no? Probablemente los más utilizados y los que utilicemos a lo largo del curso. Y tenemos los gráficos que son o plots de distribución continua, de distribución discreta, de relación, y de series de tiempo. Muy bien. Este es un gráfico típico de distribución continua, ¿sí? Lo que tenemos acá son barras o bins y agrupan una cantidad específica de ejemplos. En este caso, este set de datos dice distribución del salario de Argentina en la encuesta de CISARMY. Esto es un set de datos viejo, o sea que estos valores están completamente desactualizados, pero bueno, no nos interesa a nosotros, nos interesa simplemente entender cómo visualizarlos. Entonces, acá tenemos lo que se llama el soporte continuo, que es el salario bruto en pesos. Es un soporte continuo porque es un rango continuo que va de 0 a infinito, digamos, lo que puede llegar a ganar cualquier persona, ¿no? En pesos. Y acá tenemos la cantidad de personas encuestadas, que pueden ser 0, 500, 1000, 1500, 2000. Entonces, con estos gráficos vemos que, por ejemplo, este de acá me indica que una cantidad, no sé, cercana a 2000, tal vez 1900 personas, podríamos decir, dijeron tener salarios que van desde algún valor mayor que 0, imposible de descifrar, hasta 50.000, ¿sí? Acá está la división. Luego, entre 50.000 y 100.000 cobran personas dentro de la encuesta, no sé, más de 2.000, no sé cuánto será esto, podría ser 2.300 personas. Esto es lo que me está diciendo este gráfico. ¿Qué pasa si quiero visualizar otro tipo de información? Por ejemplo, la distribución de compras por mes, donde yo tengo los meses abajo, mes 1, 2, 3, etcétera, 12. Y acá tengo cantidad de compras, ¿no? Por ejemplo, en enero, que sería esto, la gente compra, no sé, 35 cosas, no sé qué estoy viendo acá. En febrero, 5 y así. Bueno, el primer problema que tengo acá es que esto no es distribución continua, sino que esto es un soporte discreto. Porque lo que tengo acá no es tiempo, que sería continuo, sino mes. Y los meses son discretos. 1, 2, 3, hasta 12. No tengo más que 12. ¿Sí? Parecería continuo, pero en realidad 1.5 no es un mes. Y no lo puedo marcar acá. Entonces, no es un soporte continuo, es discreto. Volviendo al ejemplo anterior, había un ancho para estas barras, o bins, que en realidad lo puedo cambiar. Es parte de un parámetro del gráfico. Y podría decir, yo quiero visualizar todas estas personas que fueron encuestadas y que dijeron cuánto ganaban en un gráfico de barras, ¿no? ¿Qué es esto? Básicamente esto es un gráfico de barra.
o histograma también. Lo podemos pensar como un histograma, aunque no estamos viendo historia acá, no estamos viendo tiempo, que los histogramas suelen tener tiempo acá, pero bueno, es el mismo tipo de gráfico. ¿Qué pasa? Puedo decir, quiero verlo en 10 barras. No importa cuánta gente fue encuestada, mostrámelo con 10 barras. En 10 barras quiero ver todo, listo. Tengo esas 10 barras, 10 bins, y me queda algo así. ¿Qué pasa si yo digo 50 bins? Bueno, quiero ver 50 barras. Las barras van a ser más chiquitas ahora, porque obviamente cada cantidad de barras van a representar un número menor de personas. ¿Sí? La más alta acá representa 600, cuando la más alta acá representaba más de 2000, porque ahora tengo barras más chiquitas. Pero la forma cambió un poco, ya no es lo que tenía acá. Esto tiene una forma un poco más suave, diríamos, si bien está escalonada, y donde veo un pico acá que va decreciendo y que va, digamos, sube muy rápido y decrece muy lento. Y eso no era tan evidente acá. O sea que este gráfico yo diría que es un poco mejor porque puedo ver más información. Con este idealmente podría decir, bueno, en vez de 50 quiero 200 barras, quiero ver algo más detallado. Y cuando pongo 200 barras veo algo como lo que tengo acá. Y en realidad esto, en realidad tampoco es muy bueno. No veo un patrón claro, sí veo como rayas aisladas. O sea, acá sí parecería haber un patrón, pero de luego un montón de... Con lo cual, encontrar la cantidad de barras correctas para visualizar los datos es parte de uno de los problemas a resolver en la visualización. Y en general, cuando tengo este tipo de gráficos o histograma, voy a ver algo, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces, como lo que tengo acá. Este es el caso más común, es la campana de Gauss, la normal, ¿sí? O una aproximación, ¿sí? Se llama asimétrica o unimodal, en este caso. Y luego hay variantes, ¿sí? La que está corrida hacia la derecha o el skew a la izquierda, que es de este lado, la invertida, ¿no? Que está corrida hacia la derecha, la uniforme, donde es más o menos similar a una línea recta trazada de forma horizontal, la bimodal, que es como si tuviera dos campanas de Gauss una al lado de la otra, o ya la multimodal cuando aparecen más de una, ¿no? Como diferentes picos. Muy bien. Otra cuestión que es interesante para una correcta visualización es poder empezar de cero, ¿no? O de un número que tenga sentido. Siempre conviene empezar de cero y a trabajar de cero, porque este sería un caso correcto, donde, por ejemplo, tenemos un performance score, ¿no? Un dato, y nosotros lo vamos a ver a partir de cero y cómo va creciendo, decreciendo, dependiendo del eje X. Alguien podría decir, bueno, pero si de acá, del 80 para abajo, es todo igual y no nadie está por debajo de este umbral, podría visualizarlos de acá. ¿Sí? Pero esto realmente no es una buena práctica, hace que se pierda parte de la información yo no la estoy viendo, no son simétricos los ejes, ¿sí? Y respecto a lo anterior, otra forma de verlo, bueno, también, de nuevo, elegir correctamente el número de barras o de bins, y en este caso ya no por la cantidad, sino otro parámetro que sería el ancho. ¿Mm? Yo puedo decir, en vez de decir quiero ver 10 barras, puedo decir, bueno, quiero ver barras que tengan un ancho de 5, ¿no? Por ejemplo, esta va de 0 a 5. O que tengan 0.2. Es la misma idea, pero presentada de otra forma. ¿Qué pasa con los límites? En este caso, fíjense que en general, bueno, Brian pregunta si deben iniciar en 0 en el eje X. En general, sí.
En general sí, pero bueno, depende del problema. Depende del problema que estás graficando y si tiene sentido hacerlo, ¿no? Pero lo ideal es que sí. La mayoría de las veces te diría que sí. Fíjense, en este caso, con bins igual a 5, está claro dónde están los límites de la barra, ¿no? Acá de 0 a 5. Pero podría pasar que no esté eso tan claro y que tenga algo como lo que está acá, ¿no? De 0.0 a 4.2, de 4.2 a 8.4. Esto es más confuso de ver. Entonces, parte de encontrar el número correcto de barras en un histograma tiene que ver también con cómo van a construir los límites con lo que tengan el eje X, ¿no? En este caso, los límites van, fíjense, de 0 a 10 y cada uno de estos en realidad ocupa 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 barras dentro de 0 a 10. Esto es mucho más legible, más fácil de entender. Entonces, esto también ayuda a tener un mejor gráfico. Muy bien. Obviamente, de nuevo, tener en cuenta que los tamaños pueden hacer que los gráficos se vean diferentes, ¿no? El mismo conjunto de datos con un bin size de 1, un bin size de 1.5, de 2 o de 2.5. Muy bien. Bueno, eso respecto a los histogramas o gráficos de barra. ¿Qué pasa con los gráficos de densidad? Son similares a los anteriores, pero ahora tenemos un gráfico suave. Una curva suave que, digamos, se graficaría en principio punto a punto, ¿no? Para obtener algo como lo que tenemos acá, para el mismo conjunto de datos de la encuesta de salarios. En este eje ahora ya no tenemos la cantidad de personas, sino la densidad, ¿no? Como un porcentaje del total. Acá dice que, bueno, en realidad esto es menos fácil, menos, sí, más difícil de interpretar porque no tenemos las cantidades, sino que tenemos simplemente el acumulado, que es la densidad, y por cuestiones de cómo funcionan las librerías que hacen los gráficos y que los suavizan, aparecen cuestiones como estas donde parecería o parecería ser que alguien estuviera cobrando cero y en realidad nadie cobra cero, ¿no? Simplemente porque la biblioteca agrega esta curva acá para que el gráfico sea suave. Debería empezar así, más o menos. Eso sería un poco más correcto. Muy bien. Algunos números útiles. Obviamente estos números posiblemente ya los han visto en probabilidad estadística, si es que cursaron probabilidad estadística. Pero son los siguientes. Media, que es el promedio. Cuando hablamos de la media, estamos hablando ni más ni menos que del promedio. Luego tenemos la mediana, que es el valor que está en la mitad de la población. Luego tenemos el cuartil, que son los valores límites que dejan al 25% de la población entre ellos. Y el rango intercuartílico, que es el rango entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Y ahora voy a graficarlo para que se entienda perfectamente. Imagínense que esta es nuestra encuesta anterior, estas son las personas que fueron encuestadas, y esto es lo que cada persona dijo que ganaba. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas en total, o sea, 8 registros a nuestra base de datos. Y cada una de estas personas dijo que ganaban estas 50.000, estas 100.000, etc. Muy bien. La media, dijimos, es el promedio, con lo cual lo obtenemos de sumar todos estos valores de ingresos y dividirlo por 8. La mediana es el valor que parte a la mitad el conjunto. En este caso, no hay una persona que cobre 125.000 pesos, con lo cual este valor se obtiene de tomar a estas dos personas, ¿no? Fíjense que esta línea de acá me deja 4 personas de este lado y 4 personas de este lado. Está justo en la mitad. Tomamos a estas dos personas de los extremos y hacemos el promedio entre ellas, ¿no? Promedio partido. Y luego tenemos los cuartiles. Los cuartiles, en vez de partir el conjunto
a la mitad lo parten en cuatro cuartiles. Entonces, el primer cuartil aparece acá. Fíjense que el cuartil, hay varias posibilidades de calcularlo, pero la idea es que esa línea descarte la misma cantidad de la población. En este caso, deja el 25% de un lado y el 75% del otro. Eso sería el cuartil 1. Y acá está la fórmula que utiliza NumPy para calcularlo. Pero bueno. El cuartil 2 coincide con la mediana, y el cuartil 3 es el que deja 75% de un lado y 25% del otro, y corresponden a estos valores. ¿Sí? Entonces tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, y esto de acá es el rango intercuartílico. Teniendo eso en mente, existe un gráfico que nos permite visualizar todo eso, ¿sí? Con un simple vistazo. Y es el box plot, que es el que está acá. Básicamente muestra de forma visual cómo están distribuidos los datos numéricos. El mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y el rango intercuartílico. Todo eso lo vemos con este tipo de gráfico, el box plot. ¿Qué pasa si yo aplico ese box plot a la distribución de salario de la Argentina para ver el mismo set de datos que antes? Entonces, tengo acá los valores que veía antes, ¿sí? Vamos a ver si puedo recuperar el gráfico anterior de forma rápida. Bueno, fíjense que iba de 0 a 500.000, ¿no? Pero en realidad, ya a partir del 250.000, más o menos, estos valores son casi despreciables. O sea, las personas encuestadas con estos números son muy, muy bajas, ¿sí? Más o menos acá se termina, por lo menos en este gráfico. Si lo veo en el gráfico de densidad, sí, también más o menos a los 250.000 por ahí. Bueno, ¿cómo serían esos valores? Bien, lo que estoy viendo es, acá el mínimo, no sé qué valor es este, un valor cerca de 0, y acá el máximo, 200.000. Acá está la mediana, es decir, que este valor de acá está partiendo del conjunto en 2, es decir, hay la misma cantidad de encuestados de este lado que de este lado. Y este es el cuartil 1, o sea, acá está el 25%, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. Quiere decir que de este cuartil para acá, o en realidad para acá, este es el máximo, hay 25% por ciento de los encuestados. Y obviamente lo que tengo acá es el rango intercuartílico, o sea, todos los encuestados que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Todo eso es lo que estoy viendo en el box plot. ¿Qué son todos estos que están acá, dirán ustedes? Bueno, rango, lo que acabo de explicar, máximo, mínimo, outliers. Todos estos que están acá son para el box plot outliers, es decir, valores atípicos, valores que están fuera de lo esperado. ¿Sí? Vamos a ver más de outliers en el futuro. Bueno, gráficos de distribución discreta. Recuerden que vimos gráficos de distribución continua porque el soporte en el eje X era continuo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos valores discretos también? Entonces, en vez de preguntarle a la gente, ¿usted cuánto gana? Que es un valor numérico en un rango continuo, le preguntas, ¿tuvo ajustes por inflación en el 2019? Esto es una encuesta de 2019. Y los valores posibles eran no, 1, 2, 3 o más. ¿Sí? O sea que solo había 5 opciones. En este caso yo puedo visualizarlo de esta forma, como lo están viendo acá. Discúlpenme. Donde el ancho de cada uno de estos valores
representa la cantidad de personas, ¿no? Con el que es más ancho, quiere decir que más personas tuvieron los aumentos. Este es más angosto, quiere decir que pocas personas tuvieron más de 3, y no, quiere decir que, bueno, una cantidad bastante grande de personas no tuvo aumento. Otra forma de visualizar este gráfico acá es ponerlo en forma de torta, ¿no? Este gráfico bastante más conocido, donde podemos ver, obviamente esta circunferencia representa el 100%, y este porcentaje tuvo más de 3, este tuvo 3, este porcentaje tuvo 2, este porcentaje acá tuvo 1, y estos de acá, casi un cuarto, un 25%, no tuvo. Otra manera de verlo es en el bar plot, que también es como un histograma, la misma idea, pero el soporte acá es discreto. No 1, 2, 3 o más de 3. Y acá la cantidad de personas. La ventaja de este gráfico es que acá puedo ver realmente cuántas personas encuestadas hubo que respondieron no, cuántas personas encuestadas hubo que respondieron 1 y así. Cosa que acá no lo puedo ver, ¿no? En un gráfico de tortas yo sé que esto es un porcentaje, pero las personas encuestadas pueden ser 10 o 100.000, qué sé yo. Acá sí tengo las personas encuestadas. Esa es la ventaja de este gráfico. Si quisiera, podría representarlo como un porcentaje. Fíjense, no era 23.8, cerca de 25. Y estoy cerca del gráfico de torta, porque perdí las cantidades, pero sí tengo los números exactos de los porcentajes. Es la única ganancia frente al gráfico de torta. Una variante de este bar plot es aquel en donde yo tengo dos barritas en vez de una. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un desdoblamiento, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo quisiera visualizar no solamente si las personas encuestadas tuvieron o no tuvieron aumentos en ese año, sino que quisiera saber si tuvieron o no, dependiendo del puesto de trabajo, si eran project managers o eran diseñadores. Entonces, yo ahí puedo desdoblar y puedo ver, por ejemplo, que de los que dijeron que no, la gran mayoría eran diseñadores, ¿sí? Y los que eran project manager, menos de la mitad fueron los que no tuvieron. Y al revés, digamos, cuando voy yendo hacia la derecha, los que tuvieron más de 3 o 3 fueron en general project manager, ¿no? Esta barra es más alta. Como porcentaje, esto es como porcentaje de encuestados. Y en adición a ese tipo de gráficos, puedo tener el stacked bar plot, así que es como una variante, donde en vez de poner una barra al lado de la otra, la pongo arriba. Pongo arriba. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una encuesta directamente de la cátedra. No es la mía, esto es viejo, pero dice, ¿qué te pareció la teórica? Y de nuevo, hay 4 opciones, el soporte es discreto. Muy mala, mala, buena o muy buena. Fíjense que esto pertenece a una cátedra anterior, no a esta, porque esta tendría las opciones buena, muy buena, buenísima y genial. Pero la idea es que podamos ahora discriminar cada tema, por ejemplo, introducción, pandas, visualización, KNN, etcétera, etcétera, y que cada clase tenga su propia calificación. Y esto es una proporción, ¿no? De 0 a 1, que es lo mismo que un porcentaje de 0 a 100. Y el total siempre me va a dar el 100% de alumnos encuestados, en donde, por ejemplo, acá algunos alumnos han respondido que era muy mala, otros que eran mala, otros que eran buena, y algunos que era muy buena, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es como la misma idea del anterior, solo que voy apilando las barritas en el stacked bar plot. Otro tipo de gráfico, por ejemplo, es el tree map. Este me sirve también para representar porcentajes y cómo esos porcentajes están distribuidos. Y este es un ejemplo real del presupuesto del gobierno de la ciudad, del gobierno, bueno, del gobierno nacional, creo. También, esto es viejo,
2022, en donde, por ejemplo, tienes un presupuesto de 100% y está dividido en cajas, ¿no? Por ejemplo, el 39% acá, 8,8 en esto, 7,92 en esto, y a su vez van apareciendo cajas más chiquitas para ir cubriendo todo este gigantesco recuadro que representa el 100% del presupuesto. Este tipo de gráfico también es utilizado en las aplicaciones que muestran el espacio en disco, cuando ustedes quieren ver qué tengo ocupado, con qué tengo ocupado el disco rígido, aparecen diferentes carpetas, y en general son gráficos interactivos, donde uno puede hacer clic en estas cajitas y a su vez las cajitas pueden tener otras cajitas dentro. Muy bien. Gráficos de relación, ¿sí? Y en este caso, estoy mostrando un tipo de gráfico en donde aparecen dos variables, o sea, dos conjuntos de datos que no están relacionados, pero sin embargo, al graficarlos, puedo ver que hay una correlación muy buena, una correlación entre ambos, no sé, mayor al 80%. Y lo que vemos acá en el gráfico rojo son los lanzamientos espaciales no comerciales y en negro los doctorados en sociología obtenidos en Estados Unidos. Por año, el soporte en ambos gráficos es el tiempo separado por año, y en un gráfico, en un eje tengo los lanzamientos, 30, 40, 50, 60 lanzamientos, dependiendo del año, y en el otro la cantidad de títulos obtenidos, ¿no? 500, 550, 600. Obviamente estas escalas no son iguales, pero ordenadas así, estos gráficos parece que estuvieran relacionados. Sin embargo, eso simplemente es una correlación espuria, ¿sí? Y pueden encontrar muchas más en esta página que les muestra cómo hay diferentes valores que están bastante correlacionados sin que uno implique el otro o que uno esté relacionado con el otro. Pero una forma de visualizar las relaciones entre los gráficos es utilizando el scatterplot o gráfico de dispersión, que es el que están viendo acá. En el gráfico de dispersión, yo tengo dos variables diferentes, por ejemplo, Quality Characteristics y Process Input, no sé de qué será esto. Y cuando grafico, digamos, pongo un punto por cada valor que tengo en el dataset que corresponda en la columna Process Input, no sé, a 15, y en la columna Quality Characteristics a 90 y lo que sea que venga acá, 93, pongo un punto. Y así voy poniendo por cada uno de los puntos del dataset. Y si esto de alguna manera forma una línea o un dibujo, puedo pensar que estos dos valores están relacionados de alguna manera. Y eso se puede obtener, esa visualización se puede obtener con este gráfico, ¿no? Scatterplot. Con lo cual me lleva a la siguiente reflexión, que es la correlación de Pearson. Esto es algo que también forma parte del análisis. Me voy a ir un poquitín del tema de la visualización, pero ya que podemos utilizar el gráfico de dispersión para ver si dos variables están correlacionadas, voy a explicar por arriba lo que es la correlación de Pearson, que básicamente es una manera matemática en la cual yo puedo ver si dos variables de un dataset están o no relacionadas entre sí, o hay correlación. Que de nuevo, que haya correlación no quiere decir que haya causalidad, ¿no? Cuando yo aplico esta fórmula, que no sé si la tenemos acá, bueno, no la tenemos, la vamos a ver la clase que viene, por eso no me voy a expandir ahora porque tenemos que ver varianza, covarianza, antes de ver correlación de Pearson. Pero es una fórmula matemática que la aplico entre dos variables y me dice que si da 0 no hay correlación, si da 1 esas variables están relacionadas, y si da menos 1 están correlacionadas de forma negativa. Este es un gráfico scatterplot en donde se están poniendo los puntos de defensa y los puntos de velocidad de unos Pokémon. No sé de dónde salió este
gráfico. Pero bueno, tengo un conjunto de datos que aparentemente son Pokémon y tienen en una columna puntos de velocidad y en la otra puntos de defensa. Con estas dos columnas pongo un puntito por cada fila en ese dataset y obtengo algo así. Bueno, lo que veo acá es nada, no hay una figura, no se forma nada, con lo cual podría decir que estas dos variables no están relacionadas. ¿Qué pasa con otro dataset? Por ejemplo, tengo un dataset en donde tengo en una columna horas de sueño y mal humor. Mi mal humor medido de 0 a 100. ¿No? Como 100 sería el tope de mal humor, 0 sería el que no tengo nada de mal humor. Bueno, si dormí muy poco, ¿no? Todos los días yo voy registrando en un papel cuántas horas dormí y alguien me dice qué tan malhumorado me nota de una escala de 1 a 100. Entonces todos los días anoto eso y luego lo grafico. Digo, bueno, este día dormí 4 horas y me dijeron que estaba muy malhumorado. Este otro día dormí 7 horas, o varios días dormí 7 horas, y me dijeron que estaba más o menos malhumorado. Un día estaba un poco más, otro día estaba un 65 y así. A lo largo de varios días voy a tener un gráfico como este. Y aquí aparece una correlación. ¿Sí? Estos puntos parecen estar alineados con una recta imaginaria que está trazada en azul, descendente. Con lo cual, podríamos decir que hay una correlación entre las horas de sueño y el mal humor, según este dataset. ¿Qué pasa con cuando tengo datos como los que veo acá, ¿no? Donde tengo un soporte discreto como años de experiencia y el salario neto. Entonces tengo una encuesta, de nuevo, de CISARMI, donde veo el salario, pero esta vez respecto de los años de experiencia. Y este es un soporte discreto, con lo cual, para 0 tengo diferentes valores. Para 1 tengo diferentes valores. Para 2 tengo diferentes valores. Parecería ser que hay una línea acá trazada en azul que parecería indicar, ¿no? Como que los años de experiencia estuvieran correlacionados con el salario. Entonces, este es un scatter plot, aunque no lo parezca, donde este soporte no es continuo, es discreto y este sí es continuo. Y se ve así. Y es difícil entender este scatter plot y decir que hay una correlación entre estas dos variables, porque no es del todo evidente. O sea, yo veo un montón de rayitas. Pero bueno, sí la hay, sí estaría por acá. Muy bien. Una forma quizá mejor de graficarlo es utilizando un boxplot para cada año de experiencia, ¿no? Entonces fíjense que si ponemos un boxplot para los que dijeron 0, para los que contestaron 1, ahora aparece una leve tendencia, ¿no? Donde el máximo, está claro que el máximo va creciendo, está claro que la mediana va creciendo también, y ahí puede verse un poco mejor. Otro gráfico más, el heat map o mapa de calor. Este es un tipo de gráfico que es un trucazo para que podamos visualizar una tercera dimensión de una forma bastante sencilla, bastante práctica. En vez de mostrar barras que salen de la pantalla en una perspectiva 3D y qué sé yo, y donde acá habría una barra muy, muy alta saliendo de la pantalla, lo reemplaza por color. Entonces, acá yo tengo 3 dimensiones. Tengo una dimensión que son los años de experiencia, como tenía antes. Tengo otra dimensión que es la profesión, ¿sí? O el rol, arquitecto, consultant, desarrollador, helpdesk, etc. Y el precio, el salario, ¿no? Que es el continuo, que podía ser un valor de 20.000 a 100.000. Pero este lo voy a graficar con un color, donde la intensidad del color, que va de amarillo clarito a naranja oscuro, me dice que también gana. Entonces es como que yo veo
se llama mapa de calor, como una zona caliente, ¿no? Entre comillas, si se me permite la analogía, donde están los números más altos, ¿no? El color es más oscuro, más intenso. Que sería acá, que si lo chequeo o veo con qué coincide, dice más de 6 años de experiencia y director o manager, ¿no? Y tiene sentido. O sea, que justo acá, en este, encontremos los valores más altos. Y si lo veo por los valores más bajos, veo que acá hay una línea casi horizontal, muy, muy tenue, que tiene que ver con mesa de ayuda, que crece muy, muy poco independientemente de los años de experiencia. Y menos de un año, vamos a ver que en general también es muy clara para todos los roles. ¿Sí? Y esto es algo muy fácil de ver, muy fácil de entender, y estoy procesando al mismo tiempo 3 dimensiones: salario, años y profesión. Bueno, acá dice que utilizó la mediana para calcular el valor, obviamente porque acá no lo estamos viendo persona a persona, ¿no? No estamos viendo persona a persona, lo que estamos viendo agrupado, con lo cual lo que estamos viendo es de este casillero de acá o de este casillero de acá, la mediana de todas las personas, todos los entrevistados o todas las personas que fueron consultadas, que quedan en este recuadro, o sea, que tienen este rol, que tienen este rango de antigüedad, hacemos una mediana de su salario y eso determina el color, ¿no? Porque es la única salvedad. Bueno, muy bien, series de tiempo. Básicamente tenemos el line plot, que es un gráfico como el que pueden ver acá. Por ejemplo, esto es de Google, surge a buscar el término cuarentena y Google te dice, bueno, esto es cómo el término cuarentena fue buscado, ¿no? O cuál fue el interés que tuvo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el 1 de marzo hasta el 23 de julio bueno, acá está la fecha, del 2020. Y, y esto calculo que es un porcentaje, no está claro acá. Y lo que estoy viendo es básicamente un gráfico a través del tiempo, ¿no? Un gráfico de continuo. Otro tipo de gráfico, el violín o violin, si lo prefieren en inglés, plots, violin plots. ¿Qué tiene este gráfico? Bueno, este gráfico es como un box plot, más o menos, ¿sí? Donde yo tengo los mínimos, la mediana, el máximo, pero tengo graficado sobre los costados la densidad, ¿no? De cómo están agrupadas las observaciones en el gráfico. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este chiquito de acá, ¿no? La densidad de población de probabilidad, que esta mediana está obviamente más cerca de este borde que de este. Y eso es porque, bueno, en este eh, espacio más reducido se acumula la mayor cantidad de observaciones y el resto está distribuido entre esto y el máximo de una forma bastante más dispersa. Bueno, ¿son esos los únicos gráficos que hay? No, hay 1.000.000 de gráficos. Y pueden buscar más gráficos en estas URLs que les comparto acá abajo al final de la diapositiva. Sí, acá pueden ver distintos tipos de gráficos y visualizaciones y algunos ejemplos de cómo pueden ser utilizados para el que le interese. Pero en general, con los gráficos que, que les mostré, más o menos pueden cubrir la primera parte de visualización, ¿no? La idea es que entiendan los principales gráficos que vamos a utilizar, que son los histogramas, los gráficos de dispersión, los gráficos de tipo boxplot. No, esta no está subida, esta diapositiva, pero cuando termine la clase la voy a subir a material de alumnos. Así que no se preocupen, siempre subo todo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que les haya quedado sobre esto? Luis, ¿algún comentario que quieras agregar?
Eh, sí, justamente quería comentar también, acá encontré este artículo súper bueno, que básicamente, no sé si han escuchado en Proba el dicho que dice que hay mentiras chiquitas, mentiras grandes y después están las estadísticas. Y eso es que básicamente cuando uno hace las visualizaciones tiene que tener mucho cuidado de no caer en una falacia, como que de repente los datos dicen tal historia, pero la realidad puede ser otra. Hay veces que el problema es que la representación no es muy buena, es decir, cuando hicimos el muestreo o cuando obtuvimos los datos, de repente alguien tiene, no sé, una orientación política o de repente eso tiene un nombre, un bias, ¿no? Entonces no hace una buena representación y Un hace que sesgo. de repente, un sesgo, y bueno, puede ser que los datos que nosotros encontremos, que visualicemos, de repente digan algo que no tiene mucho sentido, por eso es importante como que siempre tomar los gráficos que nosotros hacemos, tratar de tomarlo con un poco de precaución y no tomarlo como verdad absoluta. En estos ejemplos que pasé acá, es, son ejemplos de cómo se puede mentir de forma así un poquito, bueno, acá lo que hicimos fue poner las gráficas en una dimensión más eh, comprimida, ¿no? El de la izquierda pareciera mucho más, la diferencia pareciera ser mucho más grande y después si los ponemos a una escala mejor, se ve claramente la diferencia. Aparte que el cero no toman el cero de referencia. Ese tipo de cosas la pueden hacer como para, nada. Acá muestran que el partido PSEE, un partido político de, creo, de España, pareciera que ganó por mucha diferencia y la realidad es otra. Ahí el siguiente ejemplo de ese mismo artículo muestra que en la competencia en los productos del iPhone, el de abajo, el del diagrama 3D, muestra que la competencia en los productos de iPhone pareciera que tuviera un mercado mucho más grande abajo, eh, donde dice 2 mintiendo en 3D. ¿Este? Ahí. No. Sí, ¿Este de acá? utiliza un PyPlot, que es uno de los que comentó ahorita el profe, y nada, pareciera que el iPhone le gana por muchísimo, pero la realidad es, o sea, sí tiene una diferencia, pero tampoco es tan drástica como lo hace ver el PyPlot. Entonces son este tipo de cosas que, o sea, si uno se pone a ver, hasta a veces salen las noticias y uno tiene que tener cuidado de no tomarlo como verdad absoluta, sino tratar de ver los datos y por eso es que al principio de la clase de hoy el profe dijo que hay un trabajo para el científico de datos y un trabajo para el data engineer que se encarga de obtener los datos. O sea, son dos cosas, son tan importantes la obtención de datos que literalmente es otro trabajo distinto. Y bueno, también hay otro libro muy interesante que se llama How to Lie with Statistics, que es bastante famoso. Lo paso acá el artículo. Y nada, básicamente son distintos trucos que pueden hacer, especialmente en la visualización, para que uno crea cierta narrativa o de repente te vendan humo, ¿viste? Entonces, bueno, si uno sabe, de repente uno puede hacer más preguntas hasta estar convencido. Y esto son muchas cosas de probabilidad y estadística, tipo, esto no tiene nada que ver con ciencia de datos, a menos, o sea, ciencia de datos es probabilidad y estadística, entonces, pues, son cosas del día, o sea, de matemáticas que, nada, sirven para muchas cosas en la vida. Excelente, excelente un comentario, observación y excelente este sitio, ¿no? Como se muestra. Y me das pie para la segunda parte, que es cortita, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la falacia de los datos, para que todos estemos atentos. Así que vamos a comentar también dos o tres eh, falacias, también muy repetitivo, eh, relacionadas con eso. Empecemos con la paradoja de Simpson. En este ejemplo que estoy mostrando acá, un estudio, ¿sí? Un estudio es un artículo científico que fue publicado, comparó porcentajes de éxito de la extracción de cálculos renales, ¿sí? Las piedras que están en el riñón, según el método utilizado, que podía ser la cirugía abierta, que es el método tradicional que se ha utilizado durante muchos años, y un método más nuevo que se llama nefrolitotomía percutánea. Y en este estudio se decía que los casos de éxito de este método eran 83% versus 78% del otro método, ¿sí? Del tradicional. Y el estudio concluía que lo mejor era la nefrolitotomía percutánea.
Sin embargo, si nosotros partimos el dataset de otra forma, podemos ver algo diferente. Había un valor que no estaba contemplado, que es el tamaño de las piedras. Cuando la piedra era mayor que o igual a 2 centímetros, la cirugía abierta tenía un éxito mayor. ¿Sí? En general, según esta partición, era mejor en ambos casos. No sé exactamente qué es lo que estaba mal acá, pero si la piedra era menor, bueno, mucho más. Lo que sucedía en general, no estoy seguro de estos números, pero la idea es la siguiente. Lo que sucedía en general es que cuando la piedra era pequeña o era más sencilla la operación, iba con la nefrolitotomía percutánea y entonces se contaban esos casos como éxito. Pero cuando la operación era más compleja, iba a cirugía abierta, entonces había más riesgos de fallo. Pero porque la cirugía era ya de por sí más compleja por el tamaño de la piedra. ¿Sí? Entonces, eso nos estaba visualizando en el gráfico anterior. Que hay una complejidad, que no todas las operaciones eran iguales y que las que eran más complejas iban siempre a cirugía abierta y por eso la tasa de errores era más alta. ¿Mm? Le suelen asignar los casos más complejos a cirugía abierta. Bueno, ¿cuál es la solución? Digamos, ¿cómo podríamos hacer un estudio que sea un poco más objetivo? Sería la pregunta. Agarrar a la mitad de los pacientes y arbitrariamente elegir qué tratamiento. Es decir, no decir, bueno, a ver, este tratamiento es fácil, va por la litotomía percutánea, este tratamiento es complicado, va para cirugía abierta, sino, bueno, al azar, no importa la complejidad, este va para uno y este va para otro. Y eso nos daría un resultado mucho más preciso de qué método realmente es mejor, si la cirugía abierta o el nuevo. Pero obviamente no podemos hacer eso en medicina, no podemos mandar una persona arbitrariamente a un método u otro, sería completamente antiético, antihumano, cruel, lo que quieran. A veces en medicina es más restrictivo. Pero este tipo de ejercicio se llama validación cruzada. Nosotros lo vamos a usar todo el tiempo, la validación cruzada. Pero sí lo podemos utilizar en un montón de otras disciplinas donde no está en juego la vida de nadie. Un ejemplo adicional es un cartelito que habían puesto en Wikipedia que decía donar. Somos Wikipedia y pusieron un cartelito que la gente done. Y alguien dijo, che, ¿qué tal si lo ponemos en rojo? Y las donaciones aumentaron un 5%, por ponerlo en rojo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente fue porque cambió el cartel a rojo? Por ahí hubo otro motivo que no lo estamos visualizando, que quizás no está en la página de Wikipedia. Lo que se podría hacer acá es usar, sí, esa validación cruzada, que no podíamos usar con pacientes, y decir, al 50% del tráfico lo voy a direccionar a un sitio con el cartel en amarillo y al otro 50% a un sitio con el cartel en rojo, y ahí sí podría comparar y ver que efectivamente este color fue mejor para esta prueba que el amarillo. Sesgo de supervivencia, ¿no? Estaba Luis hablando de los sesgos. Los sesgos son, de alguna manera, limitaciones que tenemos en nuestra forma de pensar, o trucos que utiliza nuestro cerebro a veces para saltar a conclusiones rápidamente. Algunos de esos sesgos pueden ser conscientes, pero hay muchos sesgos que tenemos que son inconscientes. Y uno de ellos es el sesgo de supervivencia. Entonces voy a contar esta anécdota para que se entienda perfectamente, porque el sesgo de supervivencia es algo que lo van a ver bastante seguido en muchos lados. Bueno, ubicémonos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está analizando los aviones, ¿no?, que vuelven del área de combate y piensa que tiene que mejorarlos. Y dice, bueno, hay que reforzar a los aviones, ¿no? El tema es que no podemos reforzar todos los aviones porque serían demasiado pesados y se caerían.
solo podemos reforzar algunas partes, ¿no? ¿Tiene sentido? Bueno, ¿qué reforzamos? ¿Qué reforzamos? ¿Qué parte es más sensible del avión o qué parte es más habitual que sea disparada? Y es ahí donde nosotros tenemos que reforzar y poner un poco más de acero o lo que sea. Bueno, nadie sabía la respuesta a eso, entonces dijeron, bueno, vamos a ver los aviones que volvieron, ¿no? Del área de combate a ver a dónde le dispararon. Entonces empezaron a ver a los aviones y cuando veían el fuselaje que tenían un disparo, hacían una marquita roja, ¿no? Entonces veían, bueno, cada punto rojo es un disparo, ¿no? Que tenía el avión. Después de analizar varios aviones, ¿no? Terminaron con un gráfico como el que está acá. Dijeron, bueno, claramente estas zonas de acá son las que más son afectadas, donde más disparos reciben. Esta zona de acá, seguramente, esta es la parte que más disparos ha recibido, está un poco acá, se podría reforzar esto. Y alguien dijo, no, momento, justamente estas partes son las que no tenemos que reforzar. El refuerzo tiene que estar en donde no hay disparos. ¿Por qué? ¿Quién sabe la respuesta? ¿O quién puede dilucidar la respuesta? No quiero que alguien la sepa de antemano. Porque significa que a esos le pegaron y pudieron volver, los que no volvieron deben haber pegado en el otro lado. Tal cual. Es así. O sea, si estos recibieron estos disparos y volvieron, ahí no hay que reforzar. Pero si no hay ningún que tenga un disparo acá, es porque esta parte es crítica. Y los que recibieron disparos acá no volvieron. Eso quiere decir que los que estamos viendo son solo los sobrevivientes. No estamos viendo el panorama completo. No estamos viendo el dataset completo. Nos están faltando casos, nos están faltando datos. Solo vemos a aquellos que han sobrevivido. Eso se llama sesgo de supervivencia. Y esto es importante cuando nosotros estemos analizando los datos y entendamos, bueno, ¿de dónde salieron estos datos? ¿Están completos o son solamente una porción? ¿Hay otros datos que yo debería ver y que no los estoy recibiendo? El sesgo de supervivencia es un sesgo que se utiliza a veces mucho en las noticias sensacionalistas cuando dicen, bueno, fulanito de tal se fue sin un peso y emprendió un negocio en no sé dónde y ahora le va fantástico, hay que hacer como fulanito. Bueno, pero ¿cuántos hicieron lo mismo y fracasaron? O sea, no estoy viendo el panorama completo, estoy viendo solo el caso de éxito, que es uno de cuántos, de 100.000, de 10.000, de 100. Siempre se suele ver, obviamente, al caso de éxito o al caso de supervivencia. Bueno, y creo que eso es todo. Con eso terminamos la clase de hoy. Obviamente, si tienen dudas o consultas, o si Luis, querés agregar algo sobre esto que acabo de decir. Empecé a hacer tecnología que básicamente había que tener muy en cuenta todo el panorama. Es más o menos lo que acabas de contar del sesgo de supervivencia, como que a veces uno se enfoca mucho en un caso de éxito y no, lo importante es conocer todo el panorama de cómo funciona, en este caso el mercado, pero para todos los problemas que involucren datos, tratar de tener una muestra representativa de todo el panorama y eso te va a dar las soluciones o te va a orientar mejor. Impecable, sí. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer?